Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast misentornos.cl. Soy Carlos Cortés y estoy muy feliz de que me acompañen en este nuevo capítulo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos sumergimos en una cuestión que me parece fundamental que emerge al examinar el legado del pueblo Selknam. Se trata de ese delicado equilibrio entre la protección de su patrimonio cultural y, la necesidad de su visibilidad en el mundo contemporáneo. La pregunta que nos guía hoy es, ¿cómo gestionamos la difusión de elementos culturales Selknam, algunos de naturaleza profundamente sagrada o íntima, diría yo, frente al riesgo? Al doble riesgo del olvido, por un lado, y de la apropiación indebida si permanecen ocultos, por otro. Desde mi perspectiva, la preservación exige una aproximación extremadamente cautelosa, centrada siempre en el control y la guía de las comunidades descendientes y los expertos que conocen el tema a fondo. Saludos. Yo, en cambio, voy a argumentar que una estrategia de visibilidad, pero ojo, una visibilidad cuidadosamente gestionada, ética y sobre todo colaborativa, no solo es posible, sino que yo diría que es necesaria. Sostengo que la oscuridad, o digamos, un acceso excesivamente restringido, puede, aunque suene paradójico, alimentar tanto el olvido como formas más insidiosas de apropiación. Creo firmemente que una difusión responsable es clave para la supervivencia y la comprensión de la cultura Selknam a largo plazo. Compleja, con elementos, pensemos por ejemplo en ciertos aspectos ceremoniales como el Hein, o conocimientos muy específicos sobre el territorio que poseen una dimensión sagrada que, creo yo, trasciende lo meramente documental o estético. Permitir que estos elementos circulen sin un filtro riguroso, sin el consentimiento informado y la interpretación adecuada que puedan dar quienes heredan y comprenden este legado desde dentro, nos expone a un riesgo inmenso de banalización. Ya lo hemos visto, ¿no? Cómo símbolos o prácticas pueden ser despojados de su significado profundo y convertidos en mercancía o en una simple curiosidad exótica. Por eso, yo creo que la primera responsabilidad es proteger esa esencia, esa autenticidad, aun si eso implica limitar su exposición pública generalizada. La autenticidad, en este caso, podría requerir, sí, discreción y un control bastante férreo por parte de la comunidad y de los especialistas. Comprendo perfectamente la necesidad de proteger lo sagrado y evitar la trivialización. Nadie desea ver elementos culturales profundos convertidos en souvenirs vacíos, está claro. Sin embargo, veo un peligro igualmente grave en la dirección opuesta. El aislamiento, este cierre que propones, puede conducir directamente al olvido, a que la memoria Selknam simplemente se desvanezca de la conciencia colectiva, o peor aún, a que ese vacío sea llenado por narrativas distorsionadas, por estereotipos, o precisamente por actores externos que se apropian de fragmentos totalmente descontextualizados ante la ausencia de una voz autorizada y visible. Esos registros fragmentarios que mencionas, para mí, no son una señal para cerrar puertas, sino todo lo contrario. Son una llamada urgente a contar la historia completa y correctamente, en la medida de lo posible, y siempre con ética. Una difusión planificada, en colaboración genuina con las comunidades, que eso tiene que ser la base irrenunciable, ¿estamos de acuerdo? Puede ser una herramienta educativa potentísima. Puede generar empatía, puede desmontar prejuicios y fomentar un respeto informado en audiencias amplias. Es, de hecho, una forma activa de reivindicar su lugar en la historia y prevenir futuras tergiversaciones que nacen justamente de la ignorancia. La visibilidad bien gestionada, yo creo, puede ser una forma de resistencia cultural. Sí, el potencial educativo es innegable, en teoría. Pero mi preocupación reside en la transición de esa teoría a la práctica, especialmente en nuestra era digital, ¿no? Hiperconectada. Mencionas una colaboración genuina y una difusión planificada. Suena ideal, por supuesto, pero ¿cómo aseguramos la integridad de esa colaboración y esa planificación una vez que las imágenes, los relatos, los diseños Selknam, salen al dominio público? Pensemos en la velocidad con que una imagen puede viralizarse hoy en día en redes sociales, despojada de todo contexto. O cómo diseños inspirados en iconografía ancestral pueden aparecer de pronto en productos comerciales sin ninguna conexión real ni el menor respeto por su origen.
Los mismos fragmentos históricos que tenemos, como decía antes, a menudo reflejan interpretaciones externas, a veces francamente erróneas. Entonces, ¿no corremos el riesgo de que al intentar educar masivamente terminemos facilitando una oleada de apropiaciones superficiales que al final ahoguen la voz auténtica? Yo sinceramente prefiero un enfoque que priorice la seguridad del núcleo cultural, preservándolo intacto para las generaciones futuras, aunque su alcance inicial sea menor. Es una preocupación válida, claro que sí. El riesgo de la simplificación y la mercantilización es muy real. Pero a ver, ¿no es la alternativa ese silencio casi absoluto o una circulación tan restringida que solo alcanza a unos pocos iniciados? ¿Un riesgo existencial aún mayor para la cultura misma? El olvido es también una forma de violencia cultural, ¿eh? Además, la restricción extrema a veces crea como un aura de misterio que puede, irónicamente, hacer el patrimonio aún más atractivo para quienes buscan apropiarse de lo exótico o lo prohibido. Mi argumento no es abogar por una apertura indiscriminada para nada, sino por cambiar el enfoque. En lugar de solo restringir, deberíamos invertir masivamente en educar sobre cómo interactuar respetuosamente con este patrimonio, fomentar lo que podríamos llamar una alfabetización cultural específica sobre el mundo Selknam. Si logramos transmitir el contexto histórico, el genocidio, la resiliencia, el significado de sus símbolos, la importancia de sus ceremonias, quizás, solo quizás, podamos construir una audiencia capaz de discernir entre una apreciación genuina y una apropiación dañina. Sé que es un desafío enorme, casi utópico, dirías tú, pero ¿qué alternativa real tenemos? El control total hoy en día es una ilusión. La educación activa y la promoción de marcos éticos de interacción me parecen una estrategia más proactiva y a la larga creo más sostenible. Reconozco la intención detrás de esa alfabetización cultural, de verdad, pero sigo siendo escéptico sobre su viabilidad y su efectividad a gran escala como mecanismo de protección primario. Implementar algo así requiere recursos enormes, un esfuerzo educativo constante, coordinado que, seamos sinceros, raramente está disponible para las comunidades indígenas o para las instituciones culturales. Y mientras intentamos construir esa audiencia idealmente informada, ¿qué pasa con el daño que ocurre en el ínterin? La apropiación indebida puede tener efectos inmediatos y devastadores, en la autoestima colectiva, en la conexión espiritual con el legado, en la propia identidad. Puede sentirse como una continuación de la expoliación histórica. Además, insisto en un punto que me parece crucial. Hay conocimientos, hay prácticas, relatos o sitios que por su naturaleza intrínsecamente sagrada o íntima, simplemente no están destinados a una difusión pública, ni siquiera con los fines educativos mejor intencionados del mundo. Forzar su exposición, incluso bajo ese paraguas de la visibilidad controlada, podría constituir una transgresión en sí misma, una falta de respeto a los propios términos culturales Selknam sobre qué se comparte y qué se reserva. ¿Quién decide dónde trazar esa línea si no son primordialmente las propias comunidades herederas, basándose en sus propias lógicas culturales? Ese es el punto para mí. Estoy totalmente de acuerdo en que la decisión final sobre qué se comparte y qué no debe recaer en las comunidades herederas. Faltaría más. Mi punto no es usurpar esa decisión, sino explorar cómo se puede ejercer ese control de manera efectiva en el siglo XXI, más allá de la simple opción binaria de ocultar o exponer totalmente. Mencionas que las comunidades deben definir los límites, y eso es crucial, sí, pero esa definición no tiene por qué equivaler necesariamente a un cierre hermético. Podría traducirse, por ejemplo, en el desarrollo de protocolos específicos para diferentes tipos de patrimonio. Pienso en, licencias de uso cultural para ciertos diseños, colaboraciones supervisadas con investigadores o artistas, creación de materiales educativos autorizados que expliquen claramente el contexto y las sensibilidades. No se trata de abrir las puertas de par en par sin más, sino quizás de diseñar distintas llaves para distintas puertas, y que esas llaves estén siempre en manos de la comunidad. Y aquí entra otro factor importante. Las comunidades Selknam contemporáneas, como cualquier comunidad, pueden no ser monolíticas en su visión. Podría haber descendientes que aboguen por una mayor reserva, claro, mientras que otros vean en la visibilidad una herramienta fundamental para la reivindicación política, para la lucha por derechos territoriales
o simplemente para asegurar que sus hijos y el mundo conozcan su historia. Negarles la posibilidad de usar su patrimonio como herramienta de lucha y educación, bueno, eso también sería problemático, ¿no crees? La conversación entonces quizás no debería ser solo sobre apertura versus cierre, sino sobre cómo desarrollar mecanismos flexibles y adaptativos que respeten tanto la sacralidad como las diversas necesidades y aspiraciones de la comunidad actual. Admito que la idea de protocolos diferenciados y mecanismos flexibles suena atractiva en el papel, sí, pero su implementación efectiva vuelve a plantear desafíos enormes, creo yo. Requiere una capacidad organizativa, requiere recursos legales, técnicos y un consenso interno que, bueno, pueden ser difíciles de lograr y de mantener para comunidades que a menudo enfrentan presiones socioeconómicas y políticas muy urgentes. Además, ¿cómo se fiscaliza el cumplimiento de esos protocolos una vez que la información o las imágenes están en circulación global? Una licencia de uso puede ser ignorada fácilmente en otro país o en el vasto territorio de Internet. El riesgo de perder el control, a pesar de los mejores esfuerzos por establecer marcos regulatorios, sigue siendo muy alto, muy alto. Por eso, aunque reconozco la complejidad y las posibles visiones diversas dentro de la comunidad, mi inclinación sigue siendo hacia la máxima prudencia. Quizás el enfoque debería ser fortalecer primero la capacidad interna de la comunidad para gestionar, para preservar y revitalizar su patrimonio desde adentro, antes de embarcarse en estrategias de difusión externa a gran escala que podrían resultar, pues eso, inmanejables. Priorizar la revitalización interna sobre la visibilidad externa, al menos en una primera fase. Entiendo esa lógica de fortalecer desde adentro primero, y ciertamente es fundamental, no cabe duda. Pero yo argumentaría que la revitalización interna y la visibilidad externa no son necesariamente etapas secuenciales, ¿sabes? Sino que pueden y quizá deban ser procesos paralelos y que se retroalimentan. Una mayor visibilidad externa, si se gestiona bien, puede generar apoyo, incluso apoyo financiero o político, para los esfuerzos de revitalización interna. Puede despertar el interés de las nuevas generaciones Selknam que quizá viven en contextos urbanos, reconectándolas con su herencia. Puede también presionar a las instituciones estatales a reconocer y apoyar los derechos culturales y territoriales. Esperar a tener una fortaleza interna perfecta, digamos, antes de interactuar con el mundo exterior, podría significar perder oportunidades cruciales y dejar que otros sigan definiendo la narrativa Selknam desde fuera. El desafío de la fiscalización global es real. No lo niego, por supuesto, pero ¿es motivo suficiente para renunciar a los beneficios potenciales de tener una presencia activa y autorizada en el discurso público? Yo creo que debemos asumir un cierto grado de riesgo. Sí, un riesgo calculado, desarrollando las mejores herramientas posibles de gestión y colaboración, en lugar de optar por un repliegue que, aunque parezca seguro en el corto plazo, podría ser perjudicial a largo plazo. Bueno, en definitiva, mi posición se mantiene anclada en la primacía de la protección y de la cautela. Dada la historia de vulneración y la naturaleza tan sensible de gran parte del patrimonio cultural Selknam, tal como se puede intuir incluso en las fuentes fragmentarias que tenemos, el riesgo de daño por una difusión masiva o mal controlada me parece inaceptablemente alto. Priorizo el control comunitario estricto y la preservación de la integridad cultural a una costa de una menor visibilidad pública inmediata. Eso creo. Y yo reitero mi convicción de que, sin negar los riesgos ni la centralidad absoluta del consentimiento y la colaboración comunitaria, claro está, la invisibilidad es también una amenaza grave. Una visibilidad estratégica, ética y educativa es para mí una herramienta indispensable, no solo para combatir la ignorancia y la apropiación indebida que ésta genera, sino también para la propia supervivencia y reivindicación cultural Selknam en el mundo actual. El desafío no es evitar la difusión, sino aprender a gestionarla de forma responsable y sobre todo empoderadora para la propia comunidad. Está claro que no hay una solución única ni fácil para este dilema, ¿eh? La tensión entre proteger un legado vulnerable y asegurar su presencia viva en el mundo es profunda. Las perspectivas que hemos contrapuesto hoy, reflexionando sobre la complejidad inherente al patrimonio Selknam, espero que al menos iluminen las difíciles decisiones que se deben tomar al respecto. Coincido plenamente.
Explorar estos argumentos opuestos nos permite, creo, apreciar mejor la multiplicidad de factores que están en juego: la memoria histórica, la sacralidad, los derechos comunitarios, los peligros de la globalización cultural y también las herramientas para la resistencia. Sin duda, la conversación debe continuar, profundizando en el conocimiento disponible y, sobre todo, escuchando muy atentamente las voces diversas de la propia comunidad Selknam. Y así, llegamos al final de este capítulo de misentornos.cl. Soy Carlos Cortés y ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes. Espero que lo que hemos conversado hoy les haya resonado, de alguna manera les haya hecho pensar o simplemente les haya acompañado. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Me encantaría saber qué les pareció este episodio, qué temas les gustaría que abordáramos en el futuro, o si tienen alguna experiencia que quieran compartir. No duden en dejar sus comentarios, enviarme un mensaje o compartir este podcast con alguien a quien creen que le pueda gustar. Su apoyo es lo que hace que misentornos.cl siga creciendo. Muchas gracias por escuchar, por ser parte de esta comunidad. Nos encontramos en el próximo episodio. Un abrazo grande.